Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Bookends. Que va a ser pues un blog en YouTube que vamos a estar subiendo cada 2 semanas, donde vamos a analizar diferentes libros desde las perspectivas que a nosotros nos parecieron más interesantes de los libros. Básicamente vamos a dar un pequeño resumen del libro, después vamos a hablar de 3 o 4 temas que nos parecieron muy interesantes del mismo. Mucho ojo, no es el tema principal del libro, sino cosas que a nosotros nos parecieron interesantes. Esta va a ser la mecánica que vamos a estar siguiendo en los primeros videos y al final pues vamos a dejar un espacio como para comentarios o preguntas, ¿no? Para que ustedes les dejamos una pregunta y esperemos que aquí abajo en los comentarios pues nos hagan dejen algunas de sus inquietudes, ¿no? Aquí ya hablé mucho, pero pues primero me presento, ¿no? Yo soy Manuel, y estoy aquí en compañía de Quique y vamos a presentar como nuestro primer episodio pues la obra de Siddhartha escrita por Hermann Hesse. Como ya sabemos, pues Hermann Hesse es un escritor de la corriente del existencialismo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es muy conocido por esta obra Siddhartha y también por su obra El Lobo Estepario, ¿no? Es premio Nobel de literatura, como pues supongo que muchos han de saber. Y pues aquí cedo un poco la palabra a Kike para que nos platique un poquito de, pues el resumen, ¿no? De Siddhartha, ¿no? De qué trata y todo este tipo de cosas. Sí, como ya dijo bien Manuel, Siddhartha es un libro escrito por el escritor suizo Hermann Hesse en principios del siglo XX. Y bueno, antes de continuar, les quiero decir que personalmente yo considero este libro una gran lectura y que por la naturaleza pues de estos videos habrá spoilers más adelante, por lo que les recomiendo que si no han leído Siddhartha todavía, esperen un poco, lo lean y luego vuelvan a este video, porque de verdad vale bastante la pena. Y bueno, ya hablando del libro en sí, y con esta advertencia fuera de nuestro camino, pues sí, Siddhartha básicamente sigue a Siddhartha, un joven nacido en una familia hindú bastante bien acomodada, cuyo padre pues es un brahman, que es una figura importante en la jerarquía hindú. Y bueno, básicamente Siddhartha es un joven que tiene todas las comodidades a su disposición, está en un entorno seguro, en un entorno que no conoce el sufrimiento humano, que no conoce las hambres ni las carencias. Y gracias a esto, pues también tiene una buena educación Siddhartha y el tiempo suficiente o el lujo del tiempo para reflexionar. Y es por medio de esta reflexión y por medio de su educación que él llega a la conclusión de que tiene que salir de esta ciudad, tiene que salir de ese entorno tan seguro, de su zona de confort, para poder encontrar su propia realidad o su propio camino. Bueno, tras tomar esta decisión, abandona su hogar junto con su amigo Govinda, y es así que los dos emprenden un viaje espiritual en búsqueda de sí mismos y en búsqueda de una realidad existencialista. Y bueno, primero que nada llegan con un grupo de monjes que viven un estilo de vida ascético, es decir, se privan de cosas como la comida, es decir, por medio del ayuno buscan encontrar estados alterados de la conciencia y buscar alguna verdad espiritual. Y bueno, tras un periodo de tiempo con este grupo de personas, pues tanto Govinda como Siddhartha pues deciden deslindarse de ellos y buscar su camino por otro lado, y es así que llegan al séquito de seguidores que sigue al Buda Gautama, y que bueno, básicamente por medio de esta peregrinación siguiendo al Buda Gautama buscan ellos encontrar su propia realidad. Y es así tras un breve periodo de peregrinamiento con el Buda, que Siddhartha pues se da cuenta en una conversación que tiene privada con el Buda, de que pues eso no es para él, ¿no? Que esa peregrinación realmente no le está dando ningún crecimiento espiritual, no le está dando ningún tipo de respuesta que él busca. Y es así pues que le comunica al Buda Gautama que pues ya ha decidido que seguirá su propio camino y que abandonará el séquito de seguidores. Y Buda, para sorpresa de Siddhartha, pues le contesta con una templada alegría, pues que, que Siddhartha entonces ya logró entender lo que sus seguidores tanto buscan comprender, y pues que Siddhartha va por un buen camino. Totalmente. Y esta parte, lo que menciona aquí, que pues es la primera parte del libro, ¿no? Ya de aquí pasamos a la segunda parte, que pues es donde Siddhartha abandona a los seguidores del Buda e inicia su vida en un lugar un poco más urbano, ¿no? En una ciudad.
en esta ciudad, pues él comienza, tiene que pedir un empleo y a él le dicen, pues tú qué habilidades tienes, ¿no? Y él dice, pues yo sé ayunar y esperar. Pues la gente dice, bueno, pues sí, pero eso en el mundo real como que no tiene mucha utilidad. Y él muy consciente de todo lo que ha aprendido y de sus, digamos, sabiduría que tiene en ese momento, él considera, pues eso es lo único que realmente tú necesitas para poder hacer casi cualquier cosa. Finalmente lo que termina pasando es que al inicio, aunque es una persona que es más sabia que los demás y que parece tener comportamientos más adecuados que los demás, pues termina por alejarse totalmente de lo que él pensaba era lo correcto, ¿no? Y aquí nos lleva a la primera pregunta, pues, ¿qué tanto nos moldea nuestro entorno, ¿no? Y aquí yo quiero hacer la observación que realmente Siddhartha siempre para mí fue un producto de su entorno. ¿Por qué? Porque él cuando se acerca con estas personas ascéticas, pues de cierta manera sí aprende a la parte del ayuno, aprende la parte de la espera, aprende diferentes cosas, pero sin embargo es una elección que está realizada por el principal hecho de que él está en un entorno donde es la única opción de cosas que puede realizar, ¿no? Al momento que Siddhartha transiciona a un entorno distinto, se comienza a convertir en esclavo de las mujeres, de los placeres carnales, de la misma parte de las apuestas, de la parte de la comida, inclusive del dinero. Por lo cual, pues, Siddhartha, pese a que esta es la misma búsqueda del camino y él inclusive lo dice, lo que antes yo experimentaba, bueno, lo que antes yo pensaba eran cosas simples o terrenales, ahora sé que no es la felicidad, no es la sabiduría, ¿no? Pero ahora ya lo sé porque ya he experimentado todas estos, este camino, ¿no? Aquí no sé, algo que tú, ¿qué opinas de este tema, Kike? Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Creo que sí, Siddhartha al momento de llegar a esta ciudad se da cuenta, pues, de que se da cuenta de primera mano de la atracción que tiene todos estos vicios que él ya tenía también sabido que no eran, lo mejor para su desarrollo espiritual, ¿no? Pero al tenerlos de frente, pues se da cuenta del verdadero significado de la palabra tentación, ¿no? Yo también coincido contigo, Manny. Creo que Siddhartha es una persona que es 100% moldeada por su entorno, al igual que todos lo somos. Pero creo que también pues habría mucha gente que podría argumentar que esto no es cierto, dado el hecho de que Siddhartha, pues al final del libro, trasciende, ¿no? Espiritualmente y logra encontrar esto que tanto buscaba, a pesar de que haber nacido pues en un entorno que le daba todo el confort del mundo y que le daba toda la comodidad, pues él decidió desafiar justamente estas estructuras que lo ataban y liberarse de cierta forma, ¿no? Entonces se podría decir que no está tan moldeado por su entorno, habría gente que diría eso, pero no, yo coincido contigo, yo creo que justamente es el hecho de que Siddhartha haya encontrado su propio camino y su iluminación, la mayor evidencia de que sí está moldeado por su entorno, porque si Ah, Siddhartha hubiera nacido en una familia que no tenía los recursos económicos, los recursos sociales, el poder político que tenía la familia de Siddhartha, O, o el- Siddhartha no pudiera haber tenido primero que nada el lujo de la reflexión, del tiempo para reflexionar, o el- y o el- segundo, no podría haber llegado a este camino de la iluminación, ¿no? inclusive en una familia que no tuviera el hábito de la meditación, ¿no? O que no, o que simplemente no tuviera el hábito de hacer este tipo de cosas o de estarte constantemente en la búsqueda de la sabiduría, quizás su camino hubiera sido totalmente diferente. Y aquí un punto que me parece también muy interesante que toca el libro es la parte de las doctrinas, ¿no? Y aquí es, pues, una pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿son las doctrinas una influencia positiva? ¿A qué nos referimos con esto? El amigo de Siddhartha Govinda, él vive básicamente toda su vida en la búsqueda de la doctrina perfecta que lo lleve a la sabiduría y lo lleve al iluminamiento. Pero lo que finalmente termina pasando es que Govinda pues nunca termina por encontrar esa respuesta porque al siempre estar, digamos, bajo este paraguas de una doctrina, pues él está simplemente limitado a esta parte. Y Siddhartha realmente se abre un poco más. Y aquí quiero citar una parte muy interesante del libro, que es lo que dice el mismo Siddhartha. Y aquí esto me parece muy interesante, no solo de las doctrinas, sino de las ideologías en general. Cuando alguien busca, continúa Siddhartha,
fácilmente puede ocurrir que su ojo solo se fije en lo que busca, pero como no haya, tampoco deja entrar en su ser otra cosa, ¿no? Es decir, al momento que tú te encasillas en la idea de algo, de un pensamiento, de una ideología, de una doctrina, no vas a dejar que alguna otra cosa entre en tu mente y pueda cambiar las percepciones o los pensamientos que tienes, ¿no? Por lo cual yo creo que las doctrinas pueden ser positivas de cierta forma, pero a mí, en mi opinión en general, terminan por ser detrimentales de las personas. ¿Por qué? Porque quizás si las tomas demasiado literalmente, pues pueden ser negativas para ti mismo. El mismo Buda lo dice, ¿no? Pues muchas de las cosas que ahora hace la gente son porque ellos mismos las fueron incorporando en esta parte, ¿no? Pero bueno, aquí primero, esta es la siguiente pregunta, me estoy adelantando. No sé, aquí, Kike, ¿tú qué opinas de esto? ¿Son las doctrinas positivas o negativas? Sí, bueno, creo que aquí pues está el ejemplo de Govinda y el ejemplo de Siddhartha, que pues Govinda se podría decir es aquella persona que sí siguió las doctrinas o que sí siguió el camino un poco más rígido de las doctrinas, y Siddhartha pues fue una persona completamente libre, ¿no? Que no se dejó atar por ninguna doctrina y que siguió su propio camino. Entonces, bueno, la pregunta de si es positivo o no es positivo, bueno, creo que depende mucho de tu punto de vista, ¿no? Podrías decir que Govinda, por medio de su disciplina y por medio del seguir a otras personas, logró tener un estilo de vida bueno y logró últimamente pues su meta. Y bueno, también se podría decir lo mismo de Siddhartha, ¿no? Que a pesar de su sufrimiento y de haber, digamos, batallado un poco en el mundo real, y de haber desafiado todas estas estructuras doctrinales, pues logró la iluminación y logró la felicidad, ¿no? Entonces, pues creo que es completamente subjetivo el decir si es positivo o es negativo, pero yo en mi opinión, o Totalmente. por lo menos por lo que nos relata el libro, tengo el entendimiento, me doy cuenta que son una influencia negativa o que pueden llegar a ser una influencia muy negativa si uno no las afronta con sentido crítico, con pensamiento crítico y pues con bastante objetividad sobre qué es lo mejor para mí como individuo. Totalmente. Y aquí nos lleva a la siguiente pregunta, que es también bastante interesante. ¿Cómo desvirtúan los rituales a las doctrinas? Aquí algo que lo plantean muy, muy interesante en el libro es que pues Siddhartha le plantea así al Buda, oye, pero pues tú, ¿por qué si tienes todas estas ideas? ¿Por qué la gente ya tiene ciertas costumbres ya predefinidas de cómo te tenemos que seguir, de la manera en que cuando tú te expresas, pues algo se tiene que suceder? Por qué sucede eso? Y Buda le responde, pues es que realmente muchas de las cosas que la gente que me sigue hace, pues ellos mismos las fueron incorporando dentro de sus ideas, creyendo que era lo que yo estaba diciendo o pregonando, pero realmente no es así. Y aquí esto es para mí es muy interesante, la premisa de que muchas veces las ideologías o doctrinas, pues la gente las utiliza para escudarse y dar sus propias ideas dentro de estas doctrinas, ¿no? Es decir, yo soy una persona que soy liberal, entonces doy mis ideas, que son mías, y las escudo, que son del liberalismo o del conservadurismo. Y pues de esta manera tú ya no tienes que argumentar lo que hay detrás de alguna idea o un pensamiento que tú tengas. Simplemente escudas este pensamiento, lo relacionas con esta doctrina, lo relacionas con esta ideología y ahora tu pensamiento está fundamentado, según tú, en una ideología y no te encargas de fundamentar el pensamiento individual o cada idea individual que vas teniendo, ¿no? Lo cual termina por desvirtuar totalmente el concepto de lo que es una ideología, ¿no? O una doctrina, o unas creencias, ¿no? Totalmente, creo que es en aquel momento en el que uno, o bueno, varias series de personas empiezan a imponer sus propias ideas sobre aquellas de el movimiento, la ideología o lo que sea que están, de las que están abanderados, creo que es en ese momento, pues sí, cuando se corrompe el verdadero significado o el verdadero sentido que justamente estas doctrinas tenían. Y Y, y pues sí, es muy claro en este libro, como lo menciona el Buda muy bien, que como mencionaste tú también ahorita, Meni, que pues básicamente las personas son las que muchas de aquellas doctrinas o dogmas, las personas son aquellas que imponen aquellos doctrinas o dogmas y no necesariamente una verdad absoluta o universal. y fíjate que aquí lo que a mí me parece muy interesante es cómo finalmente, pues,
una doctrina, inclusive si creo que vas al diccionario, pues seguramente sale que es un conjunto de ideas o creencias, me imagino. Pero ¿hasta qué punto el conglomerado de ideas individuales de las personas que forman parte de un grupo terminan por incrustarse en la doctrina? Me explico. Es decir, al momento que ciertas personas empiezan a tener una cierta creencia o una idea alrededor de una idea central que los une, ¿cómo cuando ya una suficiente cantidad de personas cree esto, pues ya realmente se inserta dentro del mismo movimiento, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Pues bueno, aquí yo creo que pasamos al siguiente, ya al último punto, y pues es, ¿qué te llevas tú de tu día, a tu vida diaria, ¿no? Después de leer el libro. Yo en lo personal, lo que más me llevo de este libro, pues es que es justamente, ¿no? El tema de buscar tu propio camino, de no necesariamente seguir lo que alguien más está haciendo, por Totalmente. más correcto que aquello sea para la vida de esa persona, no quiere decir que sea lo mismo o lo indicado para ti. Y pues sí, creo que es justamente el confiar en nosotros mismos de cierta forma, en nuestro propio camino, en nuestra propia forma de ver las cosas y pues básicamente buscar un estilo de vida que vaya en línea con nuestra forma, con nuestra última esencia, ¿no? Digamos. Totalmente. Y aquí yo creo que, bueno, yo lo que me llevo de este libro es que pues hasta que tú no eres capaz de experimentar las cosas o los placeres o los obstáculos, realmente no los has experimentado y no, tu juicio está hasta cierto punto limitado, ¿no? Tienes que experimentar las cosas para poder emitir un juicio de valor un poco más relevante a ti, ¿no? O bueno, no para emitir un juicio, ¿no? Sino para que realmente sea significativo dentro de tu sabiduría, digamos, Sí, para internalizar el para conocimiento, ¿no? internalizarlo totalmente. Y Pero bueno, bueno, pues, lo que pero más, no nos interesa, ¿no? Lo que nosotros digamos, sino lo que ustedes digan, ¿no? En los comentarios. Totalmente. Entonces, pues, dejen en los comentarios, pues, cualquier cosa que ustedes quieran decir o que, si, por qué quieren leer el libro, les pareció interesante el video, cualquier cosa que ustedes quieran decir. Y recuerden que nos pueden seguir en bookends.mx en Instagram o también en la página bookends.mx, donde cada semana vamos a estar subiendo un resumen de un libro que a nosotros nos parezca interesante. Pues, Kike, algo que quieras agregar al video. pues nada, estoy muy interesado también como Meni en leer lo que nos ponen, hacernos sugerencias de lecturas que ustedes piensen que son importantes o que sería valioso que nosotros comentáramos y habláramos. Y bueno, pues sí, también díganos si nos gustó, si les gustó el contenido, si no les gusta, feedback, cualquier tipo de comentario es Totalmente. bienvenido y los estaremos leyendo. Ok, bueno, pues hasta luego. Nos vemos. Bye.